importantes estas tres áreas del cerebelo porque cumplían funciones específicas, ¿sí? Bien, verdes. Y las zonas laterales, áreas laterales, ¿no? Del cerebelo. Y el resto, ¿cómo se llama? El resto de la corteza cerebelosa. Muy bien. Son las áreas laterales, ¿sí? Áreas externas del cerebelo, ¿sí? Que tienen una función importante. Recuerda que nosotros habíamos hablado de las funciones básicamente porque esta es una división del cerebelo que tiene más que todo una división desde el punto de vista funcional, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque tiene una serie de conexiones con la corteza motora y también con la corteza sensitiva para cumplir ciertas funciones. Y si nosotros recordamos la función de estas áreas del cerebelo, habíamos dicho que el vermis, el área central, ¿de qué se ocupaba? Si nosotros recordamos esa representación de ese muñequito, nos vamos a acordar. ¿De qué se encargaba? ¿De qué función importante? El área del vermis del cerebelo, el área del centro, el área del cuerpo de la mariposa. ¿De qué movimientos? Cosa que estamos hablando de funciones motoras del cerebelo, ¿sí? El tronco, el cuello y los ojos. Muy bien, perfecto. El tronco axial, ¿no es cierto? Cuello, hombros, ¿sí? Caderas, ¿sí? Y las áreas laterales, ¿de qué se encargaban? Recuerden que era importante, porque ahora vamos a hablar de las patologías que tengamos a ese nivel. ¿De qué se encargaban? De las extremidades, miembros superiores. Muy bien. Del movimiento de las extremidades, sobre todo distales, ¿no? Específicamente, ¿de qué estaríamos hablando? Manos, pies y dedos, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora, algo importante. ¿De qué se encargaban las zonas de los hemisferios cerebelosos? Planificación del movimiento. De la planificación del movimiento, ¿sí? De la planificación del movimiento. Y todo tiene que ver con sus conexiones con el área de la corteza motora también, ¿sí? Recuerda que se comunica con todas las áreas, corteza motora primaria, ¿sí? Con el área premotora, ¿sí? Con el área accesoria, ¿sí? Entonces tiene que ver con esas funciones. Bien. Y si nosotros queremos decir de manera general de qué se encargará, de qué funciones importantes se encargará el cerebelo. ¿Quién recuerda? Hoy vamos a hablar de los ganglios basales, ¿sí? Pero estamos recordando un poquito del cerebelo, ¿por qué? Porque nos tocaba hablar, en la anterior clase hemos quedado en el área de las patologías a nivel del cerebelo, ¿sí? Entonces, ¿de qué creen? ¿De qué función importante se encargará el cerebelo? Tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Del equilibrio. Número 1, del equilibrio. Si nosotros queremos decir de manera general, ¿no? Porque si después tenemos que hablar de cosas específicas, habíamos dicho que el cerebelo es el que nos permite, cuando nosotros hacemos movimientos finos, ¿sí? Cuando escribimos una máquina, ¿sí? Cuando tocamos un piano, ¿recuerdan? ¿Sí? Y ahora vamos a ver muchas otras funciones que cumplen los ganglios basales. Pero, si nosotros vemos de manera general, se encarga del equilibrio y de las funciones motoras precisas, ¿sí? Precisas, ¿sí? Complejas. Por eso, tanto el cerebelo como todo, en realidad todo el sistema nervioso opera de manera conjunta. Corteza cerebral, ganglios basales, ¿sí? Cerebelo, tronco encefálico, médula, todo opera, ¿sí? En una sincronía constante para que se puedan dar todas estas funciones.
Bien. Ahora, antes de que hablemos de las patologías del cerebelo, ¿sí? Recordemos un poquito esto, ¿sí? Porque esta es la función del cerebelo en el control motor global, ¿sí? Es como un resumen de todo lo que hace el cerebelo antes de que pasemos a ver lo que son las patologías propias del cerebelo, ¿sí? ¿Qué patologías se presentarán cuando nosotros tenemos alguna lesión a nivel del cerebro de alguna de esas estructuras que ya hemos recordado, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso recurre al cerebelo para coordinar las funciones de control motor en los tres niveles siguientes. Un nivel vestíbulo-cerebelo, un nivel espino-cerebelo y el tercer nivel cerebro-cerebelo. Veamos qué hace cada uno de estos sitios. El vestíbulo-cerebelo. Este nivel consta básicamente de los pequeños lóbulos cerebelosos, flóculos nodulares que se hallan debajo del cerebelo posterior y las porciones adyacentes del vértex. Aporta los circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio. ¿Sí? Esta parte del cerebelo se encarga de, básicamente, ¿sí?, de lo que es el equilibrio corporal. ¿Qué hará esta otra estructura que corresponde al espinocerebelo? Este nivel está constituido por la mayor parte del vermis cerebeloso, del cerebelo posterior y anterior, además de las zonas intermedias adyacentes de los dos lados, proporcionando el circuito encargado de coordinar básicamente movimientos de las porciones distales de las extremidades, en especial de las manos, de los dedos, ¿sí? Entonces, queridos jóvenes, recuerden, cuando nosotros hablamos de cerebelo, ¿sí?, recuerden de la imagen de la mariposa, ¿sí?, que hacíamos la similitud. ¿Para qué? Para que no se olviden, ¿bien? Y que si nosotros nos vamos ubicando, ¿qué función cumplía el vértex, el cuerpo de la mariposa? ¿Qué función cumplía el sector lateral? ¿Y de qué función motora se encargaba el resto de los hemisferios? No nos vamos a olvidar de las funciones que cumple el cerebelo, ¿sí? Este último nivel, el cerebro-cerebelo, este nivel está compuesto por las grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos que quedan a los lados de las zonas intermedias. Recibe prácticamente todas las conexiones de la corteza cerebral motora y la corteza somatosensitiva y promotora adyacente en el cerebro, ¿sí? Esta parte, esta área, queridos jóvenes, se encarga sobre todo de ¿qué? De la planificación. De la planificación. Recuerden todas que los hemisferios cerebelosos se encargan sobre todo de la planificación de los movimientos porque tiene una estrecha e íntima conexión con el área premotora de la corteza cerebral, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos nosotros de corteza cerebral? Habíamos recordado tres áreas motoras, ¿sí? También hay un área somatosensitiva en la parte posterior, pero en la parte anterior hemos visto el área motora, ¿sí? Y tiene que ver con estas conexiones. Entonces, eso para hacer como un recuerdo de la clase previa, ¿sí? Entonces nosotros enseguida vamos a hablar de lo que son las patologías a nivel del cerebelo, ¿sí? Hay una estructura importante que hay que mencionar cuando nosotros describimos el cerebelo, y es el área, la función, ¿sí?, el funcionamiento del área o del nivel vestíbulo cerebeloso asociado al tronco del encéfalo y la médula espinal para controlar el equilibrio y los movimientos posturales, ¿sí? Funcionamiento del nivel vestíbulo cerebelo asociado al tronco del encéfalo y la médula espinal para controlar el equilibrio y los movimientos posturales. El origen filogénico de este nivel del vestíbulo cerebelo coincide más o menos en el tiempo con el desarrollo del aparato vestibular en el oído interno. La desaparición de los lóbulos flóculos nodulares y de las porciones adyacentes del
que integran el vestíbulo provoca una alteración enorme del equilibrio y de los movimientos posturales, ¿sí? Y este es un aspecto importante a conocer de lo que es la función del cerebelo como tal. Entonces, hablemos de qué anomalías clínicas ocurren en el cerebelo, ¿sí? Nosotros ya en la clase anterior habíamos mencionado algunas de ellas, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es la dismetría y ataxia cerebelosa, ¿sí? ¿De qué tratará? Y para ello nosotros tenemos que recordar qué funciones cumplían las distintas áreas del cerebelo, ¿sí? En su vista posterior inferior. Recuerden que lo hemos asimilado al de una mariposa y hemos visto qué funciones cumple cada área, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué anomalías clínicas tendremos nosotros cuando tenemos una disfunción grave y constante del cerebelo? ¿Sí? Tenemos, por un lado, para provocar una disfunción grave y constante de ese nivel, la lesión normalmente debe afectar uno o más de los núcleos cerebelosos profundos. ¿Qué núcleos cerebelosos son? Un núcleo importante, el núcleo dentado. Número 2, el interpuesto, ¿sí? Que nos hablaba la clase anterior, y el núcleo del fastigio. Recuerden que decíamos que el cerebelo tiene el área de la corteza cerebelosa, pero en lo profundo tiene contenido los núcleos, y son estos núcleos, ¿sí? ¿Qué pasará cuando se lesionan esos núcleos? La dismetría y ataxia. Dos de los síntomas más importantes de las enfermedades cerebelosas son la dismetría y la ataxia, ¿sí? La ataxia. La ataxia es una patología que ustedes la van a escuchar y la van a ver muy frecuentemente en la clínica, ¿sí? En ausencia del cerebelo, el sistema de control motor subconsciente es incapaz de predecir la distancia a la que llegarán los movimientos. Por tanto, su realización corrientemente rebasará el punto deseado. Entonces, la posición consciente del cerebro contrarresta por exceso y en sentido opuesto con el siguiente movimiento de compensación. Este efecto se llama dismetría y depende de los movimientos descoordinados que reciben el nombre de ataxia. La dismetría y la ataxia también pueden obedecer a lesiones en los fascículos espinocerebelosos. La anterior clase nosotros hemos hablado de todos estos fascículos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una lesión, queridos jóvenes, a nivel de los núcleos del cerebelo, nosotros tenemos esta patología denominada ataxia o dismetría, donde el paciente tiene la incapacidad para medir con precisión, ¿sí?, los movimientos que vaya a realizar, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar o mencionar de la marcha atáxica, ¿sí? La marcha atáxica, el paciente cuando realiza los movimientos de una caminata, ¿sí?, no puede calcular con precisión el movimiento que va a realizar, ¿sí? Caminan raro, caminan diferente, ¿sí? Si nosotros analizamos cómo debiera ser la marcha de un paciente normal, de una persona normal, ¿cómo es la marcha habitualmente? Si nosotros queremos hacer una asociación, ¿cómo es la marcha? ¿Cómo es una marcha? ¿Qué característica tiene? Es coordinada, ¿sí? Yo no puedo dar un paso cortito y un paso largo, ¿no es cierto? Además no me puedo ir hacia un lado ni al otro. Es coordinada. ¿Y saben que gracias a quién nosotros hacemos ese trabajo tan preciso y prolijo? A los núcleos del cerebelo. Por eso, cuando estos núcleos del cerebelo se lesionan, nosotros tenemos la marcha atáxica y el paciente camina descoordinado, ¿sí? Descoordinado, no calcula bien, ¿sí? Camina de una manera descoordinada. Me hubiera
gustado mostrarles los videos, pero se me complica bajar los videos. Pero ustedes pueden buscar marcha táxica y van a ver cómo es de descoordinada esa marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque están lesionados, ¿qué cosa? Los núcleos del cerebro, ¿sí? Veamos otra de las anomalías. La hipermetría. La hipermetría quiere decir que sin el cerebelo una persona suele rebasar considerablemente el punto en el que desea situar su mano en cualquier parte de su cuerpo en movimiento, ¿sí? Este movimiento deriva del siguiente hecho: lo normal es que el cerebelo ponga en marcha la mayoría de las señales motoras que suprimen un movimiento después de su comienzo. Si no se encuentra en condiciones para iniciar esta señal motora, el movimiento corrientemente llega más allá del punto deseado. Por tanto, la hipermetría en realidad es una manifestación de la dismetría, ¿sí? Tiene que ver con ello, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos los movimientos precisos cuando nosotros queremos rascarnos la cara, rascarnos las cejas, ¿sí? ¿Qué pasa con estos pacientes? Quieren rascarse la ceja y ¿dónde iría la mano? Si no lo pueden calcular bien, a otro lado, ¿sí? A otro lado. Las patologías del cerebelo, ¿sí? La más frecuente es la ataxia, es la más frecuente, marcha atáxica, ¿sí? Esta es otra de las patologías, la diastosinesia, diastosinesia es la incapacidad de realizar movimientos alternantes, rápidos, cuando el sistema de control motor no consigue predecir dónde van a estar las diversas partes del cuerpo en un momento determinado, pierde la percepción de ellas durante la realización de los actos motores rápidos. ¿Listo? Todos tienen que ver, todas las patologías del cerebro, con lo que es coordinación de los movimientos, ¿sí? Todo se descoordina, ¿sí? Hablemos un poquito de esto. Habíamos dicho que el cerebelo tenía otra función importante. No solamente se ocupaba de los movimientos de las extremidades y demás. ¿De qué otros movimientos se encargaba el cerebelo? ¿De qué movimientos importantes? De los movimientos de la... ¿De qué? Del habla, la articulación de las palabras, ¿sí? Tiene que ver con funciones del cerebelo. Entonces, otra de las patologías frecuentes, aparte de la ataxia, que nos vamos a encontrar cuando tengamos una lesión en el cerebelo, es esta patología, la disartria. ¿Y qué creen que es la disartria? ¿Quién me dice? Por cómo suena la palabra. ¿Qué creen? ¿Qué ocurre en el paciente? ¿Qué será la disartria? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Nunca? Bien, perfecto. Incapacidad, ¿no es cierto?, para articular correctamente las palabras. Imagínense cómo nosotros, de a poquito, conociendo la fisiología, podemos ir ya adentrándonos a lo que es un diagnóstico clínico del paciente, ¿sí? ¿De qué patología tendrá? ¿Qué parte del sistema nervioso central estará lesionado? ¿Y cómo se manifiesta eso en la funcionalidad normal? ¿Sí? La disartria, incapacidad de progresión en el habla. Otro ejemplo en el que existe un fallo en la sucesión de los movimientos afecta al habla debido a que la formación de las palabras depende encadenadamente depende del encadenamiento rápido y ordenado de movimientos musculares independientes en la laringe, la boca y el aparato respiratorio. La falta de coordinación en estas estructuras y la incapacidad para corregir por anticipado la intensidad de cada sonido sucesivo, ¿sí?, o su duración da lugar a una vocalización confusa, ¿sí? La vocalización en la disartria es confusa, con la emisión de sílabas estruendosas, otras tenues, unas separadas por amplios intervalos, otras por intervalos
Sartre es muy severa, no se le llega a entender, ¿sí? Cuando el paciente vaya a la consulta, y ustedes lo puedan ver, el paciente ni siquiera les va a poder explicar lo que tiene. Eso se llama disartria, ¿sí? Disartria. Bien. Otras patologías, el nistagmo cerebeloso, ¿sí? Que tienen que ver con el temblor de los globos oculares, no muy frecuente, ¿sí? La hipotonía, el descenso del tono muscular, que también tiene que ver con otras funciones del cerebelo, ¿bien? Vámonos a esto. Nosotros cuando hemos empezado este capítulo hemos dicho función del control motor por el cerebelo y los ganglios basales, ¿cierto? Bien, hablemos un poquito de los ganglios basales. ¿Qué serán los ganglios basales? ¿Creen que son importantes los ganglios basales? ¿Cumplirán alguna función importante? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron en algún lugar? Luego que veamos esto van a ver qué importante es la función de los ganglios, ¿sí? Funciones elementales que tienen que ver incluso, ¿sí? Incluso con funciones con funciones de la mente, con funciones complejas, con funciones de aprendizaje, ¿sí? Con funciones del aprendizaje. Y solamente estamos hablando de los ganglios basales, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, ¿qué son los ganglios basales? Son un conjunto de núcleos subcorticales interconectados, ubicados en la profundidad de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Están ubicados en la profundidad de los hemisferios cerebelosos. ¿Cuál será su función principal? No inician el movimiento por sí solos, sino que actúan como un sistema motor auxiliar, tienen un vínculo esencial, trabajan en estrecha colaboración con la corteza cerebral y el sistema córtico-espinal para modular y refinar el control motor. Reciben aferencias de la corteza y devuelven sus aferencias a la misma, formando un bucle de retroalimentación, ¿sí? En definitiva, los ganglios, sin los ganglios basales, ¿saben qué no podríamos hacer? Justamente lo que ustedes están haciendo ahorita, escribir. El control motor de la escritura de las letras del abecedario están a cargo de los ganglios basales. Cada palabrita que ahorita ustedes están pegando en la computadora, escribiendo, tomando un apunte, lo están haciendo gracias a la función de los ganglios basales. Cada letra del abecedario, ¿sí? Entonces, ¿les parece importante que sepamos qué hacen los ganglios basales? Claro que sí. La escritura, algo elemental para el aprendizaje. Nosotros, muchas de las cosas, ¿sí? Las escribimos, las aprendemos, ¿cierto? Otras cosas las aprendemos ¿de qué? De ver, ¿no? De otro de los sentidos especiales. Otras ¿de qué? De escuchar, ¿es cierto? Entonces, fíjense, queridos jóvenes, y esta sí es una función así general de los ganglios basales. ¿Y por qué se los digo? Para que ustedes digan, no. O sea, resulta importante que sepamos de qué tratan los ganglios basales, porque tiene que ver con la función motora de la escritura. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros ya nos adelantamos al final de este capítulo, si la función principal de los ganglios basales tiene que ver con el control motor de la escritura, de escribir cada letra del abecedario, es una función importante de los ganglios basales. ¿Qué le pasará a los pacientes
Si tienen una lesión de los ganglios basales, podrán escribir, podrán hacer esa tarea tan, para nosotros prácticamente es subconsciente, ¿les parece? Nosotros ya ni pensamos, escribimos nomás, porque ya lo hemos aprendido, ¿sí? Pero esa tarea, que para nosotros es prácticamente, ¿se han dado cuenta que los que, por ejemplo, hicieron dactilografía o practican tanto en la computadora que pueden escribir así? Tuc, 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 ni siquiera pueden ver. Subconsciente, ¿no? Ya no necesitamos hacer esfuerzo, ¿sí? ¿Gracias a quién? A la función de los ganglios basales, al control motor que ejerce los ganglios basales, ¿sí? Entonces, es importante conocer los ganglios basales, claro que sí, los tenemos que conocer, porque fíjense que hasta con la escritura nosotros vamos a poder hacer diagnóstico en nuestros pacientes, ¿es cierto? Porque nos va a decir ¿qué les va a decir el paciente? No puedo escribir algo que yo antes hacía, ahora lo hago distorsionado, ¿no? Tengo problemas para escribir. Y yo me voy a acordar, le voy a decir, este paciente tiene que ir, ¿con quién? Con la neuróloga, que le haga todos los estudios, ¿sí? Que vea. Pero yo ya sé que voy a saber de manera general qué área está afectada de su sistema nervioso central, ¿cierto? Por ahí no voy a saber específicamente qué núcleo, qué ganglio basal, pero por lo menos ya sé, es este sector, ¿no? Como la asociación de síndromes, ¿sí? Bien, entonces prestemos atención a cómo operan los ganglios basales. Componentes anatómicos. ¿Quiénes conformarán los ganglios basales? Tienen nombres raros. Y estoy segura que ustedes se van a acordar justamente porque son raros los ganglios basales, ¿sí? Hasta tienen como malas palabras de nombres, ¿sí? Bien, ¿cuáles serán los componentes de los ganglios basales? Los ganglios basales están formados por 5 núcleos principales. Número 1, el núcleo caudal. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la imagen, en el esquemita. El núcleo caudal. Número 2, otro de los ganglios basales que están en lo profundo del cerebro, ¿sí? Y que cumplen funciones cada una específica y importante. El núcleo putáneo, ¿sí? Así se llama, el núcleo putáneo. Este núcleo, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya vamos a ir describiendo algo importante. El núcleo caudal y el putáneo juntos forman una estructura a nivel del sistema nervioso que se llama cuerpo estriado, ¿sí? Cuerpo estriado. Otro de los, el tercer componente de los ganglios basales, el globo pálido. Globo pálido, ¿sí? Con sus porciones interna y externa. Tanto el núcleo del putamen como el globo pálido juntos forman un núcleo denominado lenticular. Ustedes cuando vayan revisando su libro van a encontrar todas estas estructuras, ¿sí? Y de ahí vienen, ¿sí? Y cuando estos núcleos se juntan, reciben otros nombres por su apariencia anatómica, ¿sí? El cuarto de los componentes anatómicos de los ganglios basales es la sustancia negra, que está ubicada en el mesencéfalo. ¿Ustedes recuerdan el tronco encefálico? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado el tronco encefálico? Por 3 estructuras. Y al bulbo raquídeo, estamos viendo de abajo hacia arriba. Bien, mesencéfalo y el que está en el medio, protuberancia o cuello. Bien, en el mesencéfalo, la parte más superior del tronco encefálico o tallo encefálico, ahí está este núcleo. La sustancia negra, ¿sí? Cuarto componente de los ganglios basales. Quinto componente, el núcleo subtalámico. ¿Sí? ¿Por qué habíamos dicho que eran importantes los ganglios basales? Se encargan del movimiento más que nada a la hora de escribir. Perfecto. Control motor de la escritura, ¿sí? Control motor de la escritura. Importante la función de los ganglios basales
conocerlos, ¿sí? ¿Y saben qué? Recordemos estos nombrecitos de los ganglios basales, de estos 5 componentes. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de patologías como Parkinson y la enfermedad de Huntington, por lo menos Parkinson. ¿Ustedes les suena, no? Debido a escuchar a algún familiar de un compañero, de una amiga, de un amigo que tengan Parkinson, ¿sí? Tiene que ver con una enfermedad, una patología que afecta a los ganglios basales. ¿Cómo no va a ser importante que sepamos? ¿Sí? Entonces, hablemos de los componentes de los anatómicos de los ganglios basales. Y para ello, ya recordamos los 5 nombres, veamos dónde están ubicados, ¿sí? Les dije que les iba a mostrar dónde están. Primero vamos a relatar la parte anatómica y luego les voy a mostrar la imagen. Pero para que no se queden con estos son los ganglios basales, ¿sí? Ahora los vamos a describir, pero si ustedes se fijan, esa es la disposición que tienen los ganglios basales a nivel subcortical, ¿sí? Por debajo de la corteza cerebral, ¿sí? Algunos hemos visto que están ubicados en el mesencéfalo, ¿sí? Tienen esa forma, así, tal cual la están viendo ahí, como una C, ¿sí? Esa forma. Veamos sus relaciones anatómicas clave de los ganglios basales. Se sitúan lateralmente al tálamo. ¿Ustedes recuerdan dónde estaba el tálamo? En la corteza cerebral, ¿sí? En el centro, ¿sí? El tálamo. Bueno, se sitúan lateralmente al tálamo. Estas estructuras, todas juntas, conforman lo que es la cápsula, ¿sí? Ustedes cuando revisen este capítulo van a ver que existe un área a nivel de todo lo que es el sistema nervioso que se llama cápsula interna. Bueno, está constituida por estas áreas, ¿sí? Por estas estructuras. La cápsula interna está constituida por fibras nerviosas motoras y sensitivas que conectan la corteza con la médula espinal y pasan a través de este espacio entre el núcleo caudado y el núcleo del putáneo, ¿sí? Esta proximidad anatómica subraya la íntima asociación funcional entre los ganglios basales y el control motor córtico espinal, ¿sí? Entonces fíjense que la cápsula interna, fíjense la ubicación de estas estructuras que son los ganglios basales y su relación con otras estructuras que se encuentran en la corteza, específicamente, ¿sí? A nivel ya subcortical, porque se denomina subcortical todas las estructuras que están por debajo de la corteza, ¿sí? Bien, si nosotros ahora sí podemos ver la imagen, entonces nosotros acá hablamos de la corteza cerebral, hemos dicho que los ganglios basales están lateralmente al tálamo y que son el número de, ¿cuántos son los componentes de los ganglios basales? El número de 5. Muy bien, los identifiquemos. Fíjense que en la parte más superior está el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado. Luego nosotros teníamos, ¿qué otro núcleo? Un núcleo que tiene como nombre de una mala palabra, no está aquí, el núcleo putamen, el núcleo del globo pálido, ¿sí? Y otras estructuras, ¿sí? Y fíjense cómo las fibras, ¿sí? Fíjense cómo las fibras que atraviesan estas estructuras, específicamente el núcleo del putamen y el globo pálido, ¿sí? Son estas fibras que constituyen lo que se llama la cápsula interna. Son fibras que van y vienen desde la médula espinal por la cápsula interna, ¿sí? A eso es lo que se denomina la cápsula interna, ¿sí? Así es como es nuestra compleja área de la ubicación de los ganglios basales a nivel subcortical, ¿sí? A nivel del sistema nervioso. Hablemos del circuito neuronal lineal. Las conexiones entre los ganglios basales y otras áreas motoras son complejas y forman
llaman bucles, ¿sí? Bucles, circuitos. Aferencias, es decir, entradas, fibras aferentes o entrada, provienen principalmente de casi todas las áreas de la corteza cerebral, ¿sí? Todas las fibras que llegan aferentes a los ganglios basales provienen de la corteza cerebral, ¿sí? Ahora, las referencias, las fibras de salida, se dirigen de vuelta a ¿dónde? A la corteza cerebral, pasando a través del tálamo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablábamos de la corteza cerebral hemos hablado de un área somatosensitiva, una tipo 1, somatosensitiva tipo 2, y hemos hablado de un área motora, ¿recuerdan? Que estaba constituida por 3 áreas. El área motora, ¿sí? El área premotora y un área accesoria, ¿sí? 3 áreas motoras importantes, ¿sí? Entonces, todas estas áreas están conectadas con los ganglios basales por fibras aferentes que van desde estas áreas de la corteza, ¿sí? Hacia los ganglios basales y además fibras eferentes que van desde los ganglios basales hacia la corteza, ¿sí? Constantemente, la información es constante, ¿sí? Recuerden que para que nosotros podamos escribir, podamos tener esa función precisa, esa destreza para hacer esa función, necesitamos de estas conexiones, ¿sí? Necesitamos de lo que son la función de los ganglios basales. Ahora, existen 2 circuitos principales que vamos a analizar, porque vamos a hablar sobre todo de las patologías de estos circuitos, ¿sí? Uno, el circuito del putamen, ¿sí? Y en su función motora. Recuerden que ahora todo lo que estamos viendo es control de la función motora por esa estructura. Entonces, el circuito del putamen en su función motora y el circuito del núcleo caudado en su función cognitiva motora, ¿sí? Cognitiva motora. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo serán esos circuitos? Así de complejos son los circuitos que tenemos a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Fíjense, es toda una serie de aferencias y eferencias, ¿sí? De fibras que entran y salen de los ganglios basales y que se comunican con ¿quién? Con la corteza, con el lado, se comunica si nosotros vamos viendo y siguiendo las estructuras, ¿sí? Nosotros podemos identificar nuestros ganglios basales ¿dónde? En el centro, en esos cuadraditos amarillos, ¿sí? Disculpen que no tengo el punterito para mostrarles, pero ven los cuadraditos amarillos. ¿Les recuerdan esos nombrecitos de los componentes de los ganglios basales? ¿Sí? Perfecto. Ustedes ahí pueden identificar cuáles de los componentes de los ganglios basales pueden identificar ahí. Número 1, ¿cuál? Bien, perfecto. Sustancia negra, ¿qué más? ¿El putamen? Sí, ¿qué más? ¿El núcleo caudado? Sí. ¿El globo pálido? Sí, muy bien. ¿El área subtalámica? Toda esa área es denominada los ganglios basales, que están en el área más profunda del cerebelo, hemos dicho, ¿cierto? Fíjense, tienen sus conexiones ¿hacia dónde? Hacia la corteza motora. Fíjense allá arriba como las fibras, hemos dicho que son en bucles, ¿no es cierto? Reciben fibras aferentes de la corteza y devuelven fibras deferentes, ¿sí? Fíjense, arriba están las áreas de asociación premotora, motora y suplementaria. ¿Recuerdan? Esas son las áreas motoras de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tienen una estrecha relación. Pero no solo con esas estructuras, porque nosotros habíamos dicho que a nivel del sistema nervioso central se interconectan corteza, tallo encefálico, médula espinal, ¿sí? Entonces, fíjense
fíjense cómo las conexiones siguen, ¿sí? Van básicamente hacia la corteza cerebelosa, van hacia la formación reticular, ¿sí? Hacia la línea inferior y finalmente hacia dónde, a través de la médula, hacia los músculos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos la función de la escritura, ¿sí? Necesitamos básicamente el control motor de los ganglios basales, ¿sí? ¿Sí? Y tiene que ver con qué vía, sobre todo, con esa vía importante que corticoespinal, ¿sí? Con la vía corticoespinal que baja desde la corteza y va hacia la médula espinal, y hemos dicho que termina sobre todo ¿dónde? En las astas anteriores, ¿sí? De la médula, donde están las neuronas motoras, ¿sí? ¿Recuerdan la que son las neuronas que ejecutan la acción? ¿Sí? ¿Bien? Las que desde ahí se dirigen recién hacia los músculos periféricos, ¿sí? Bien. Ahora, hemos dicho que vamos a hablar de dos circuitos importantes, ¿recuerdan? Función principal: ejecución de patrones motores. Los ganglios basales son cruciales para controlar patrones complejos de actividad motora aprendida, ¿sí? Permiten que movimientos que requieren destreza se ejecuten de forma subconsciente y automática, lo que hablábamos, ¿sí? Subconsciente. Y ya lo que nosotros ya hemos aprendido lo hacemos de manera subconsciente, como cuando escribimos la máquina o como cuando tomamos un apunte, ¿sí? Ejemplos. ¿Qué patrones motores importantes realizan los ganglios basales? Que ya igual lo hemos mencionado. Escribir las letras del alfabeto. Lo que ustedes están haciendo en estos momentos, gracias a los ganglios basales. ¿Qué otra función creen? Sí. Claro que sí, claro que sí. Nosotros habíamos hablado en la anterior clase sobre todo de lo que son también la función del cerebelo, y hemos hablado de todas las áreas específicas que controla el control motor, ¿sí? Del cerebelo. Y ahí hemos hablado justamente del área lateral, que se encarga básicamente de las funciones de áreas distales de las extremidades, como manos, pies y dedos. Y los ganglios basales están dentro del cerebro. ¿Sí? Entonces, ejemplos. ¿Cuáles son así los patrones motores más grandes que hacen los ganglios basales? 1. Escribir las letras del abecedario. 2. Cuando estamos haciendo una actividad manual como cortar con la tijera. Movimientos finos, movimientos que requieren destreza, ¿sí? ¿Cierto? Entonces fíjense que hacen esta tarea cuando sacan la leche de la heladera y cortan con la tijera para servirse un vaso de leche, necesitan a los ganglios basales. Sin ellos no podrían hacer esa función. ¿Qué otra función? Cuando golpeamos un martillo y queremos colgar algo de la pared y golpeamos con un martillito, ese movimiento de destreza preciso, necesitamos los ganglios basales. ¿Les parece que cuando jugamos baloncesto, para que nosotros tiremos al cesto, a la cesta, la pelota, necesitamos a los ganglios basales? ¿Les parece? Sí. Esos movimientos de destreza que requieren destreza, necesitamos a los ganglios basales. ¿Y qué otra cosa más? La vocalización. La vocalización. Nosotros cuando hemos hablado de patologías del cerebro hemos hablado justamente de la disartria, pero ya les digo, o sea, el cerebro no es que contiene a los ganglios basales, entonces tiene una relación estrecha con la función, ¿sí?
Entonces, una lesión en los ganglios basales hace que estas tareas se vuelvan, ¿qué cosa? Torpes, rudimentarias, como si se aprendieran por primera vez. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se acuerdan la primera vez que estaba aprendiendo a jugar básquet? Un desastre, ¿no es cierto? Tiramos mal la pelota, a veces no hacemos ni llegar, ¿no? Bueno, ¿se imaginan? Así es este paciente. El paciente que tiene una lesión de los ganglios basales no puede hacer estas funciones, ¿sí?, que requieren destreza. Vamos a los circuitos a los que hemos dicho que vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de dos patologías importantes que son Parkinson y enfermedad de Huntington. El circuito del putamen. Su función es la ejecución subconsciente de los patrones motores aprendidos, ¿sí? De los patrones motores aprendidos. La vía principal es aquello de la corteza premotora, ¿recuerdan la que planificaba el área de la corteza motora que se encarga de la planificación de los movimientos? Bueno, la vía principal es la corteza premotora, el área suplementaria, el núcleo del putamen, el núcleo del globo páleo interno, los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo, y un regreso a la corteza motora primaria y áreas premotoras y suplementarias. Este circuito es esencial para automatizar las habilidades motoras, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos imaginarnos cómo sería el circuito del putamen, sería más o menos así, ¿sí? Nosotros podemos identificar, aquí está el núcleo del putamen, una esquemita, está pintada de color rosadito, y fíjense las áreas a nivel de la corteza cerebral con las que tiene conexión para formar ese circuito, ¿sí? Ese circuito, ese bucle, el núcleo basal el ganglio basal, perdón, en este caso del putamen. Fíjense cómo es su recorrido, ¿sí? Se conecta, hemos dicho, con todas las áreas de la corteza motora, premotora, corteza motora primaria, área suplementaria, ¿sí? Pero además, ¿con quién? Con el área somatosensitiva, ¿sí? Somatosensitiva. Y fíjense cómo igual es una conexión con otras áreas de los ganglios basales, y que hemos dicho que esto nuevamente vuelve hacia la corteza, ¿sí? Fíjense que también se conecta con otra estructura importante que es el tálamo, ¿sí? Otra estructura del sistema nervioso elemental, ¿sí? Que es el tálamo. Entonces, es más o menos así. Si nosotros queremos esquematizar cómo es el circuito, ¿sí? Uno de los ganglios basales importantes del control motor, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué patologías del circuito del putamen nosotros podremos encontrar, ¿sí?, cuando hay alguna alteración en este circuito que acabamos de ver? Las lesiones en diferentes partes de este circuito causan trastornos de movimiento característico, como ser, ¿qué cosa? Si nosotros, fíjense que nosotros estamos hablando de uno de los ganglios, de uno de los componentes de los ganglios basales, de uno de los 5 componentes, ¿cierto? Fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una lesión a nivel del circuito auricular. Nosotros tendríamos esta patología denominada atetosis, ¿sí? Y que tiene que ver con movimientos de contorsión lento
presente cuando hay una lesión de este circuito. El hemivarismo, que son movimientos de agitación súbito y violento de toda una extremidad. Normalmente es causada por una lesión en el núcleo subtalámico, ¿sí? Y nosotros, por ahí no nos vamos a recordar todo esto, pero ¿les parece si cuando hay alteraciones del movimiento, ¿sí?, tiene que ver con alteraciones a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Y sobre todo movimientos en nuestro cuerpo, ¿sí?, de las manitos. Dice que ahí, por ejemplo, la tetosis son movimientos de contorsión lentos, espontáneos y continuos, ¿de qué? De la mano, del brazo, del cuello, ¿sí? Veamos qué ocurre en las patologías del circuito de putamen, de putamen 2, ¿no? La Corea. ¿Ustedes han escuchado hablar de Corea? Un poquito, ¿sí? Debido escuchar en algún lugar. La Corea se caracteriza esa patología porque son movimientos de lanzamiento rápidos, irregulares de las manos, de la cara y otras partes del cuerpo. Normalmente está causada por lesiones múltiples y pequeñas en el núcleo del putamen, ¿sí? Movimientos irregulares, movimientos no coordinados, ¿sí? Ahora sí, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una de las patologías más frecuentes, ¿sí? Una de las patologías neurológicas más frecuentes que ustedes van a ver. De seguro en la consulta van a ver esos pacientes, no uno, varios pacientes, ¿sí? Y es una patología, por si acaso, está en ascenso, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con algo que hoy es de todos los días, con problemas de estrés, ¿sí? Con problemas de pérdida de memoria, que es frecuente, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Parkinson. Fíjense que cuando hay una lesión a nivel de este ganglio basal importante, que es el núcleo del putamen, ¿sí?, nosotros tenemos esta patología de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad de Parkinson? Se caracteriza por la presencia de rigidez, asinesia. La asinesia es la dificultad para iniciar un movimiento, y temblor en reposo. El paciente está sentado y está, ustedes lo van a ver en la consulta cuando están por atender a un paciente y entran y pasan y van a ver a un paciente que está con ese temblor que es continuo, en reposo, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia con las alteraciones del movimiento del cerebro, porque esos son diferentes, ¿sí? Esos son en reposo y el paciente, ustedes si ven a un paciente con Parkinson, él está sentado y se sigue moviendo. Va a entrar a la consulta, les va a estar explicando lo que tiene, ¿sí? Y va a seguir moviéndose, ¿sí? Rigidez, asinesia y temblor en reposo. Es la característica del paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué se da? La causa es una lesión en la sustancia negra. Este núcleo del putamen, ¿sí?, tiene un área, ¿sí?, denominada sustancia negra, ¿sí? Y luego vamos a hablar, porque tiene que ver con neurotransmisores, ya vamos a hablar más adelante. Pero uno de sus componentes, o sea, de lo que está formado es de sustancia negra. Entonces, cuando hay un deterioro de esta sustancia negra, ¿sí?, ocurre esta patología de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Estos trastornos muestran el papel fundamental del circuito, de este circuito del putamen, en la supresión de movimientos no deseados y la facilitación de los movimientos deseados, ¿sí? Entonces es
o específicamente es el Parkinson, que se caracteriza sobre todo por rigidez, asinesia y temblor en reposo. Sí, eso entre las características más groseras, ¿no? Más grandes. Hay muchas más en la enfermedad de Parkinson. Pero estas son como para que nosotros no nos olvidemos. Vemos un paciente que tiene temblor en reposo, es un paciente que tiene Parkinson. Hemos dicho que vamos a hablar de dos circuitos, ¿cierto? El núcleo del putamen y el otro circuito es el núcleo del caudado, su función. Fíjense que aquí cambia la función, ¿cierto? Su función aquí es el control cognitivo. Hasta ahorita no hemos hablado de esto, ¿sí? No hemos hablado. Hemos estado hablando de todo solamente el control motor, ¿no es cierto? Bien. El circuito del caudado, otro de los componentes esenciales de los ganglios basales, su función es el control cognitivo de las secuencias de patrones motores. ¿Sí? La cognición se refiere a los procesos de pensamiento del encéfalo. Este circuito convierte los pensamientos en acciones motoras secuenciales y orientadas a un objetivo. La vía principal. ¿Cuál es la vía principal de este circuito del caudado, del núcleo del caudado? Son las áreas de asociación de la corteza cerebral, el núcleo caudado, el núcleo del globo pálido en el área interna, los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo y regreso a la corteza prefrontal, premotora y suplementaria sin llegar directamente a la corteza motora primaria. ¿Sí? Entonces este es un circuito muy parecido al circuito que hemos visto, ¿sí? Del circuito del putamen, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con el control cognitivo secuencial de los patrones motores. ¿Cuál es su función? La función del circuito del caudado, la planificación motora. Cuando nosotros hablamos de corteza cerebral, ¿qué área estaba encargada de la planificación? Y recuerden que en la clase, mientras participan, se van ganando los puntos de participación continua. Adelante. ¿Cuál, perdón? Nosotros cuando hablamos de corteza motora, tenían tres áreas. Perfecto. Porque tiene conexión con qué área de la corteza motora. La corteza motora tiene tres áreas. Corteza motora primaria, área premotora y área suplementaria. ¿Sí? Y una de ellas se encargaba de la planificación. ¿Cuál era? La premotora. ¿Sí? Entonces, la función del circuito del caudado se encarga de la planificación motora. Este circuito no se encarga del movimiento muscular individual, sino de planificar, ¿sí?, qué patrones de movimiento usar y en qué secuencia para alcanzar un objetivo completo. Un ejemplo clásico, ¿sí? Normalmente cuando si nosotros viéramos un peligro, ¿qué es lo que hacemos? Si vemos así un ejemplo clásico, este es un ejemplo del libro, pero si nosotros vemos un perro, un bulldog, de esos que nos miran y que nosotros desde ya empezamos a sudar las manos, ¿y qué sería la reacción normal nuestra? De cualquiera de ustedes. Correr. Nosotros lo que hacemos del peligro es huir, ¿cierto? Tratamos de huir. Por supuesto, y ustedes lo van a ver luego en psiquiatría, también nos puede pasar otras cosas, nos inhibimos y demás, pero ese es capítulo aparte. Lo normal de un peligro, cuando nosotros estamos frente a un peligro, es huir, es escapar. Si yo veo un perro rabioso, estoy segura que lo primero que voy a hacer es correr, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este es un ejemplo de cómo opera, ¿sí?, el circuito del caudal en la planificación motora. Lo que nosotros haríamos
cuando vemos un perro rabioso, ¿sí? que nos causa miedo, de forma instantánea lo primero que vamos a hacer y automática es darnos la vuelta, empezar a correr o buscar un sitio donde defendernos, ¿cierto? Eso es de manera automática. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido. Sabemos que un animal con esas características nos va a hacer daño, ¿sí? Pero porque lo hemos aprendido, tenemos esa función motora automática, ¿sí? Automática. O nos ponemos a pensar qué vamos a hacer ese rato. ¿No es cierto? No nos da tiempo, nos corremos y lo más fuerte que podemos, ¿cierto? Entonces, y eso lo hacemos gracias a qué? A que este circuito de los ganglios basales, específicamente del núcleo caudado, está interno. Cuando nosotros tenemos todo este funcionamiento de estos ganglios operando correctamente, hacemos esa función, ¿sí? Importantes las funciones de los ganglios basales en el control motor. El circuito del caudado permite que la decisión de escapar se traduzca en una secuencia motora adecuada y subconsciente. Lo hacemos de manera automática, como cuando escribimos en la computadora y ya lo sabemos de memoria dónde están las teclas, ¿sí? Se hace subconsciente, lo hacemos automático, gracias a este circuito del núcleo caudal. Son los dos circuitos importantes, son los 5 componentes de los ganglios basales, pero 2 de los más importantes, que es el circuito del putamen y el circuito del núcleo caudal. ¿Hay otras funciones? Sí. Otras funciones que también tienen, ¿sí? Los ganglios basales, ya vamos terminando, les robo unos minutitos más de su atención. Modificar el ritmo y la amplitud. Los ganglios basales también son clave para determinar la velocidad, ¿sí? La velocidad de la ejecución de un movimiento. Además de que de controlar la amplitud o el tamaño del mismo, ¿sí? Otra función que también es clave, ¿sí? La velocidad del movimiento. Hay movimientos que nosotros necesitamos hacerlo de manera muy rápida, ¿sí? Y también es otra de las funciones de los ganglios basales. Ejemplo, escribir una letra A pequeña y rápida en el papel o grande, ¿sí? y lento en una pizarra. Los rasgos proporcionales se mantienen gracias a los ganglios basales. Cuando nosotros hacemos una letra, ya sea chiquitita o más grande, es gracias a los ganglios basales, ¿sí? Esa función la realizan en asociación la corteza parietal posterior, que aporta las coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno, ¿sí? En conexión con los ganglios basales. ¿Viste ustedes esa red así enmarañada de cables que entran y salen de los ganglios basales y se comunica con la corteza, con toda la corteza cerebral? Se cumplen estas otras funciones, ¿sí? En los ganglios basales. Ya vamos terminando, queridos jóvenes, no se me cansen, por favor. Neurotransmisores clave. El equilibrio entre neurotransmisores excitadores e inhibidores es fundamental para el correcto funcionamiento de los ganglios basales. Y aquí vamos a hablar que nosotros hay otro capítulo de solo hablar neurotransmisores, pero eso como para que nosotros vayamos contextualizando la función de los ganglios basales, ¿no? Y vamos a hablar de lo que es la dopamina, el GABA, la acetilcolina y el glutamato, ¿sí? Neurotransmisores. Entonces, la dopamina proviene de la sustancia negra y es principalmente un neurotransmisor considerado inhibidor, ¿sí? La dopamina, inhibidor. El GABA, o ácido gamma-aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibidor dentro de los circuitos de los ganglios basales. La acetilcolina proviene de la corteza y esta tiene una función opuesta a la de tanto
excitadora, ¿sí? Y el glutamato proporciona la mayoría de las señales excitadoras desde la corteza, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos un correcto funcionamiento de los ganglios basales, necesitamos de neurotransmisores, tanto excitadores como inhibidores, ¿sí? Para que este control motor sea muy prolijo, con mucha destreza, ¿sí? Necesitamos estas sustancias, tanto excitadoras como inhibidoras. Estamos en la última parte, esta es la correlación clínica. Vamos a hablar un poquito más de lo que es las patologías de los ganglios basales. En la enfermedad de Parkinson, la causa es la destrucción de las neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra, ¿sí? También denominada Parks compacto. Nosotros habíamos dicho que la dopamina era un neurotransmisor excitador o inhibidor. Inhibidor, ¿sí? Entonces, fíjense, queridos estudiantes, qué importante es la función de los neurotransmisores. Nosotros necesitamos este neurotransmisor inhibidor para evitar tener ese movimiento torpe, ¿sí? Como ocurre en la enfermedad de Parkinson. Ese temblor constante, esa rigidez, ¿sí? Constante como estimulación frecuente, necesitamos a este neurotransmisor que inhibe a lo que son los neurotransmisores excitadores. Fíjense la importancia de tener ese equilibrio entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores del sistema nervioso. Ahora solo estamos viendo unos cuantos, ¿sí? La fisiopatología. La falta de dopamina, que es un neurotransmisor inhibidor, en el cuerpo estriado provoca una hiperactividad del circuito, lo que lleva a la rigidez, a esos circuitos que hemos hablado, ¿no? Lo que lleva a la rigidez y a la dificultad para iniciar los movimientos. Y por eso los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson serían básicamente rigidez muscular, ¿sí? O en rueda dentada, que se denomina un temblor en reposo más o menos. Fíjense cómo es el temblor. De 3 a 6 ciclos por segundo. ¿Se imaginan eso? Pobre paciente, ¿no? De 3 a 6 ciclos por segundo. Es algo constante e intenso que agota a los pacientes, ¿sí? Les provoca mayor demencia. Entonces, asinesia o bradicinesia es la dificultad para iniciar un movimiento, que sea caracterizada a veces por la lentitud. No pueden hacer movimientos precisos. No pueden. ¿Creen que ellos podrían sostener una lapicera? ¿Creen que pueden escribir? Todo lo que hemos estado hablando de la función de los ganglios basales, ¿cierto? Entonces, todo va a depender porque estas patologías son progresivas. A medida que se va lesionando más estos circuitos, ¿sí? A medida que se van lesionando más los ganglios basales, se va haciendo la patología más pronunciada, ¿sí? Y empiezan despacito con un temblor fino, y luego con estas alteraciones para escribir, y luego con dificultad en la marcha, y así van progresando, ¿sí? La inestabilidad postural, no pueden tener esa posición erguida que tenemos nosotros, que a Dios gracias tenemos indemne en los ganglios basales. Tratamiento, ¿qué se les da a estos pacientes? Ustedes esto no tienen que ver, ¿sí? Pero ya nos vayamos así como con una idea grande. Ustedes esto lo van a ver en fármaco, ¿sí? ¿Qué recibiría este paciente? Si lo que tiene es, ¿qué cosa? Falta de dopamina, que es un neurotransmisor inhibidor. ¿Qué creen que se les da a estos pacientes? Alguna sustancia que reemplace la dopamina, ¿cierto? Bien, se les da L-dopa, que son precursores de la dopamina, que sí cruzan la barrera encefálica, ¿sí? Para que puedan cumplir esta función y asemejarse a la función de la dopamina, que es un neurotransmisor inhibidor, ¿sí? Bien, solo enfermedad
la enfermedad de Huntington, menos frecuente que el Parkinson, ¿sí? La causa, trastorno genético, autosómico dominante que provoca la degeneración de neuronas, en este caso del núcleo caudado y del butano, ¿sí? Y el núcleo butano. Los dos componentes importantes de los ganglios basales. La fisiopatología, pérdida de neuronas que producen en este caso otro de los neurotransmisores inhibidores importantes que hemos visto hoy, el ácido gamma-aminobutírico, también denominado GABA, neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. ¿Sí? La falta de esa inhibición permite la aparición de ráfagas de actividad motora anormales y espontáneas. ¿Y cuáles serían los síntomas clásicos de una paciente? Bueno, un paciente con Huntington, corea y demencia. ¿Sí? La corea, que se caracteriza por movimientos de sacudida involuntarios y bruscos, ¿sí? Son diferentes a los movimientos generados por el Parkinson. Recuerden que en el Parkinson teníamos movimientos que se repetían de 3 a 6 ciclos por segundo, ¿sí? Todo el tiempo. El paciente con Parkinson, cuando es un Parkinson avanzado, los jóvenes, se mueve por completo, todo el tiempo. Hemos dicho que se mueve en reposo. Y esa es la diferencia con los problemas cuando la alteración del movimiento es de orden cerebeloso, porque cuando es de orden cerebeloso, ¿sí? El paciente sobre todo tiene esos movimientos involuntarios cuando quiere iniciar un movimiento, ¿sí? En cambio, en el paciente con Parkinson es todo el tiempo, es en reposo, ¿sí? Y la demencia, que la demencia es progresiva. ¿Por qué? Por pérdidas de neuronas de acetilcolina, que es un neurotransmisor ¿de qué tipo? Excitador. Excitador del sistema nervioso central. ¿Sí? Bien, dudas y preguntas. Este es el capítulo de lo que es cerebelo, control motor del cerebelo y ganglios basales. La clase pasada hemos visto puro cerebelo, ¿recuerdan? Pura función del cerebelo. Y ahora hemos completado la clase con las funciones de los ganglios basales. Entonces, las patologías más básicas en el cerebelo, hemos dicho ¿cuál? ¿Qué patología estaba en la alteración del cerebelo? La ataxia cerebrosa. Muy bien, por lo menos necesita que recordemos que es una dificultad para la marcha, porque el cerebelo se encarga de una función importante que es el control de la marcha, ese control coordinado, ¿sí? Y que si nosotros decimos de manera general la función de los ganglios basales, hemos dicho que se encarga básicamente ¿de qué? ¿De qué? De movimientos que requieren destreza, ¿sí? Movimientos como el de la escritura, que están a cargo de los ganglios basales. ¿Qué más? De cortar, movimientos como cortar con la tijera, ¿sí? Movimientos como insertar un baloncesto, ¿sí? Movimientos de los ganglios basales, movimientos que requieren destreza, ¿sí? Y en las patologías que hemos visto en la alteración de los ganglios basales, de sus dos circuitos importantes, tanto el circuito hipotálamo como el caudado, ¿sí? Que son la patología de Parkinson por degeneración de la sustancia negra